Capítulo 38. Los antiguos escépticos, las academias media y nueva. 1. El escepticismo antiguo. Lo mismo que en el estoicismo y en la filosofía del jardín, también en la escuela de Pirrón, el fundador del escepticismo, la teoría se subordinaba a la práctica, aunque con esta gran diferencia que mientras los estoicos y los epicúreos consideraban la ciencia o el saber positivo como un medio para conseguir la paz del alma, los escépticos trataban de llegar a idéntico fin mediante la desaprobación del saber, esto es, por el escepticismo, lo contrario de la ciencia. Pirrón de Elis, C. 360, C. 270 AJ, C., de quien se dice que había acompañado a Alejandro en su expedición hacia la India, 966. Fue influido al parecer por la teoría demócrita de las cualidades sensibles, el relativismo de los sofistas y la epistemología cirenaica. Enseñó que la razón humana no puede penetrar hasta la esencia íntima de las cosas, estas son para nosotros, 967, lo único que podemos conocer es la manera como las cosas aparecen ante nosotros. Unas mismas cosas les parecen distintas a diferentes personas, y no nos es posible saber cuál es la opinión acertada, a todo acerto podemos oponerle con igual fundamento el acerto contradictorio. Por lo tanto, de nada podemos estar ciertos, y el sabio debe abstenerse de juzgar. En vez de decir, esto es así, deberíamos decir, esto me parece así, o, puede que sea así. El mismo escepticismo y la consiguiente suspensión de juicio se hacen extensivos a la esfera práctica. Nada es de suyo feo o bonito, bueno o malo, o por lo menos no lo podemos asegurar, no podemos cerciorarnos de ello en nuestras vidas, todas las cosas exteriores nos son indiferentes, y el sabio se preocupará nada más de mantener tranquilo su espíritu a toda costa. Claro está que ni siquiera el sabio puede prescindir de actuar y de tomar parte en la vida práctica, pero en las cuestiones prácticas se atenderá a la opinión probable, a la costumbre y a la ley, sabiendo que la verdad absoluta es inaccesible. Diógenes Laercio nos informa de que Pirrón solo expuso oralmente sus doctrinas filosóficas, 968, pero las conocemos por las de su discípulo Timón de Fliunte, C. 320 a 230 a J. C., a quien llama Sexto Empírico, 969. Timón compuso o versos satíricos en los que parodiaba a Homero y a Hesiodo y hacía chacota de los filósofos griegos con excepción de Genófanes y del mismo Pirrón. Según Timón, no podemos fiarnos ni de las percepciones sensibles ni de la razón. Por consiguiente, hemos de suspender todo juicio, sin permitirnos emitir ninguna afirmación teórica, y sólo así conseguiremos la verdadera o tranquilidad del alma. Parece ser que Cicerón no tuvo a Pirrón por escéptico, sino que le consideró más bien como a un moralista que había predicado y puesto en práctica la indiferencia respecto a las cosas exteriores. No se sale de lo posible el que Pirrón, personalmente, no defendiera la posición escéptica, pero como no dejó escritos, difícilmente podremos saberlo con certeza. 2. La Academia Media. Había sostenido Platón que los objetos de la percepción sensible no son los del conocimiento verdadero, pero él estaba muy lejos de ser escéptico, ya que lo esencial de su dialéctica era la obtención del conocimiento verdadero y cierto, de lo eterno y de lo permanente. Sin embargo, en lo que se denomina la Academia Segunda o Media manifiéstase una corriente de pensamiento escéptico dirigido sobre todo contra el dogmatismo estoico, pero expresado también en términos universales. Así, Arcesilao, 315-4-241-0, el fundador de la Academia Media, es célebre por su dicho de que él no estaba cierto de nada, ni siquiera de si dudaba o no de todo, 970, con lo cual iba más allá en cuanto a incertidumbre que Sócrates, quien por lo menos sabía que no sabía nada. Arcesilao practicó, pues, una suspensión de juicio,
parecida a la de los pirronistas, 971. A la vez que trataba de apoyar su tesis aduciendo el ejemplo y la práctica de Sócrates, Arcesilao atacó en especial la epistemología de los estoicos. No hay ninguna representación que no pueda ser falsa, ninguna de nuestras percepciones sensibles o presentaciones posee la garantía de una validez objetiva, puesto que podemos sentir una certidumbre subjetiva igualmente intensa aún en el caso de que la presentación sea objetivamente falsa. De ahí que nunca podamos estar ciertos de nada. 3. La Academia Nueva. 1. El fundador de la Academia Tercera o Nueva fue Carneades de Cirene, 214-12, 129-8a, J.C., que acompañó a Diógenes el Estoico en su embajada a Roma en 156-5. Seguidor del escepticismo de Arcesilao, enseñó Carneades que el conocimiento es imposible y que no existe criterio alguno de verdad. Mantuvo, contra los estoicos, que no hay ninguna representación sensible junto a la cual no podamos poner una representación falsa e imposible de distinguir de la verdadera. En apoyo de esta tesis apelaba al influjo que ejercen sobre nosotros las representaciones oníricas y también a los estados de alucinación y de ilusión engañosa. Por tanto, las impresiones de los sentidos no son infalibles, y los estoicos no pueden tampoco considerar la razón como un remedio, puesto que ellos mismos admiten que los conceptos se basan en la experiencia. 972. Somos incapaces de probar cosa alguna, ya que toda prueba consta de aserciones y éstas deberán probarse a su vez, y así sucesivamente, hasta el infinito. Toda filosofía dogmática es, en consecuencia, imposible. Para cada aspecto de una cuestión pueden aducirse razones igualmente buenas o igualmente malas. Carneades combatió la teología estoica, tratando de demostrar que sus pruebas de la existencia de Dios no eran concluyentes y que su doctrina sobre la naturaleza de Dios contenía antinomias. 973. Por ejemplo, los estoicos apelaban al consensus gentium como argumento probatorio de la divina existencia. Mas, en caso de que puedan probar, decía, ese consensus gentium, demostrarán, sí, que hay una creencia universal en la existencia de dioses, pero con esto no habrán probado que los haya de hecho. ¿Y en qué se fundan los estoicos para afirmar que el universo es sabio y razonable? Primero es preciso probar que esté animado, cosa que ellos no prueban. Si aseguran que tiene que haber una razón universal de la que proceda la razón humana, ante todo deberán probar que el espíritu humano no puede ser un producto espontáneo de la naturaleza. Además, el argumento de la finalidad no es concluyente. Si el universo fuese producto de un designio, estuviese hecho según un plan, entonces indudablemente tendría que haber un autor de ese plan, de ese designio. Pero aquí está precisamente la cuestión batallona, en saber si el universo es o no algo producido conforme a un plan. ¿No podría ser un efecto fortuito de las fuerzas naturales? El Dios de los estoicos tiene alma, y, por lo mismo, habrá de ser sensible. Pero si puede sentir y recibir impresiones, entonces podrá sufrir a causa de esas impresiones y estará, en última instancia, sujeto a la desintegración. Por otra parte, si Dios es racional y perfecto, tal como lo suponen los estoicos, no puede ser virtuoso, como también le suponen. ¿Cómo va a ser Dios, por ejemplo, valiente o esforzado? ¿Qué peligros, qué padecimientos, qué trabajos le afectarán de modo que pueda mostrar valentía? Los estoicos mantienen una doctrina de la divina providencia. Pero, entonces, ¿cómo explican, por ejemplo, la existencia de las serpientes venenosas? Dicen los estoicos que la providencia de Dios se manifiesta en su don de la razón al hombre. Ahora bien, la inmensa mayoría de los hombres se sirven de ese don para degradarse, de suerte que para tales hombres el poseer razón es un mal y no un beneficio.
Si Dios ejerciese verdaderamente su providencia sobre todos los hombres, les habría hecho buenos a todos y les habría dado a todos la recta razón. Por otro lado, es inútil que Crisipo hable de negligencia por parte de Dios respecto a las cosas mínimas, a las minucias. En primer lugar, eso de lo que la providencia ha descuidado el ocuparse no es ninguna cosa de poca monta. En segundo lugar, el descuido no pudo ser en Dios intencional, porque la negligencia intencionada es una falta incluso en un legislador de la tierra. En tercer lugar, la negligencia inadvertida es inconcebible tratándose de una razón infinita. Estas y otras críticas de Carneades van dirigidas contra las doctrinas estoicas, por lo que solo tienen, en parte, interés académico. Al aferrarse a una doctrina materialista acerca de Dios, los estoicos se enredaban en inextricables dificultades, porque, si se dice que Dios es material, habrá que admitir que puede descomponerse, y si Él es el alma del mundo, que posee un cuerpo, podrá experimentar placeres y dolores. Las críticas contra semejante concepción de la divinidad no pasan de tener para nosotros un interés meramente erudito. Por lo demás, a nosotros nunca se nos ocurriría atribuir virtudes a Dios de la manera antropomórfica que implica la crítica de Carneades. Ni trataríamos nunca de probar filosóficamente que todo ha sido creado para bien del hombre. No obstante, algunas de las objeciones ideadas por Carneades tienen un interés perenne y se puede intentar rastrearlas en todas las teodiceas, así, por ejemplo, la de la existencia, en el mundo, del dolor físico y del mal moral. Sobre este punto ya hicimos algunas observaciones al tratar de la teodicea estoica, y más adelante expondremos cómo procuraron responder a estas preguntas otros filósofos medievales y modernos. Pero siempre se ha de recordar que, aunque la razón humana sea incapaz de responder plena y satisfactoriamente a todas las dificultades que contra una tesis se puedan suscitar, esto no nos obliga a desechar esa tesis si tiene a su favor argumentos válidos. Carneades comprendió que la suspensión total del juicio es imposible y elaboró en consecuencia una teoría de la probabilidad. La probabilidad abarca diversos grados y es, a la vez, necesaria y suficiente para la acción. Nuestro filósofo hacía ver, por ejemplo, cómo podemos aproximarnos a la verdad, aun cuando nunca nos sea posible alcanzar la certeza, acumulando razones en pro de una tesis. Si yo solo he visto la silueta de alguien a quien conozco, puede que se trate de una alucinación mía, pero en cambio, si oigo a esa persona hablar, si la palpo, si la veo comer, podré aceptar como verdadero para todo fin práctico que esa persona está realmente presente. Tiene ello muchos grados de probabilidad, particularmente si se cuenta también con la probabilidad intrínseca de que esa persona se halle en esos momentos ante nosotros. Si un hombre deja a su mujer en Inglaterra y marcha a la India por cuestiones de negocios, podrá dudar con todo derecho de que sea objetivamente válida la representación de su mujer si ve a ésta en el muelle a su desembarco en Bombay. En cambio, si al volver a Inglaterra halla a su esposa esperándole junto a la escala del desembarque, la validez de tal presencia llevará la garantía de su propia probabilidad intrínseca. 2. La Academia volvió al dogmatismo bajo la dirección de Antíoco de Ascalón, muerto hacia el 68 a.J.C., quien al parecer comenzó presentándose como agnóstico, pero después abandonó esta posición, 974, y cuyas disertaciones oyó Cicerón durante el invierno del 79 al 8. Mostraba Antíoco la contradicción que implica el afirmar que nada puede conocerse o que todo es dudoso, pues, al decir que todo es dudoso, estoy afirmando sin duda que sé que todo es dudoso. Parece que ponía como criterio de la verdad la coincidencia de las opiniones de los grandes filósofos y que trató de demostrar que los sistemas de la Academia, del Peripato y de la Estoa concordaban en lo esencial. De hecho, enseñó abiertamente doctrinas estoicas, asegurando sin rebozo que Zenón las había tomado de la Academia antigua.
Con esto procuraba privar a los escépticos de uno de sus argumentos principales, a saber, el de la contradicción entre los varios sistemas filosóficos. Al mismo tiempo, mostraba ser un ecléctico. Esta tendencia ecléctica aparece preponderantemente en su doctrina moral. Pues a la vez que sostenía, con los estoicos, que la virtud basta para ser felices, enseñaba también, con Aristóteles, que para que la felicidad llegue a su más alto grado son precisos también los bienes externos y la salud corporal. Aunque Cicerón dice que Antíoco tuvo más de estoico que de académico, 975, lo cierto es que fue un ecléctico. 3. Un ecléctico romano fue M. Terencio Varrón, 116 a 127 a. J. C., erudito y filósofo. En su sentir, la única teología verdadera es la que reconoce a un solo Dios, alma del mundo, que él gobierna según la razón. La teología mítica de los poetas debe rechazarse, porque atribuye a los dioses acciones indignas de ellos, y las teologías físicas de los filósofos de la naturaleza se contradicen unas a otras. Sin embargo, no debemos despreciar el culto oficial del Estado, pues posee un valor práctico y popular. Varrón llegó a sugerir que la religión popular era obra de los antiguos gobernantes y que si esta labor hubiera de hacerse de nuevo se podría mejorar con las luces de la filosofía, 976. Varrón parece que fue muy influido por Posidonio. Heredó de él muchas teorías sobre el origen y el desarrollo de la cultura, geográficas, hidrológicas, etc., y, con su exposición de las mismas, influyó a su vez en otros romanos posteriores tales como Vitruvio y Plinio. La tendencia de Varrón a la mística pitagórica de los números deriva también del pensamiento de Posidonio e influyó en escritores como Aulo Gelio, Macrobio y Marciano Capella. La influencia cínica es evidente en la Satura Hemenipée de Varrón, de las que solo poseemos fragmentos. En ellas oponía la sencillez cínica al derrochador lujo de los ricos, de cuya glotonería se burlaba, y se mofaba también de las disputas de los filósofos. 4. El más famoso de todos los eclécticos romanos es M. Tulio Cicerón, el gran orador, 3 de enero del 106 al 107 de diciembre del 1943 a. J. C. En su juventud, Cicerón fue discípulo del epicúreo Fedro, del académico Filón, de Diodoto el estoico, de Antíoco de Ascalón y de Zenón el epicúreo. En Rodas oyó además las lecciones del estoico Posidonio. A los estudios filosóficos de su juventud en Atenas y en Rodas sucedieronles años de dedicación a la vida pública y a las actividades oficiales, pero, durante los 3 últimos años de su vida, volvió Cicerón a darse a la filosofía. La mayor parte de sus escritos filosóficos datan de sus últimos años, por ejemplo, las paradojas, la consolación, el hortensio, los académicos, el de finibus, las tusculanas, el de natura deorum, el de senectute, el de divinitatione, el de fato, el de amicitiya, el de virtutibus. Son composiciones anteriores el de Republica, 54 a J, C, y el de Ligibes. Hacia el 52. Los escritos de Cicerón no son, como lo admite francamente él mismo, originales en cuanto al contenido. Sant, minore labore fiont, verba tantum afero, quibus abundo, 977. Pero tenía el don de presentar con claro estilo a los lectores romanos las doctrinas de los griegos. Cicerón fue incapaz de refutar científicamente el escepticismo, al cual propendía viendo la oposición entre tantas escuelas y doctrinas filosóficas, halló un refugio en las intuiciones de la conciencia moral, que son inmediatas y ciertas. Advirtiendo lo peligroso del escepticismo para la moralidad, trató de poner el juicio moral a salvo de toda influencia corrosiva y habló de nouscens in natae, natura noubis incitae. Los conceptos morales proceden, pues, de nuestra naturaleza y son confirmados por el ascenso general, consensus gentium.
En su doctrina ética tendía Cicerón a estar de acuerdo con los estoicos en lo de que la virtud basta para la felicidad, pero no podía resolverse a rechazar del todo la doctrina peripatética que daba también un valor a los bienes externos, aunque parece que sobre esta cuestión tuvo algunas dudas. 978. Admitía, con los estoicos, que el sabio debe carecer de 979 y combatía la enseñanza de los peripatéticos según la cual la virtud es un medio entre opuestas. Más debe advertirse que Cicerón concebía la operturbatio como aversa a recta ratione contra natura meninicum motio. 980. Para él también, lo mismo que para los estoicos, la virtud más alta es la práctica y no la especulativa. 981. En el campo de la filosofía natural se inclinó Cicerón al escepticismo, aunque en modo alguno despreció esta zona del pensamiento humano. 982. Mostró particular interés por la prueba de la existencia de Dios a partir de la naturaleza y rechazó la doctrina del atomismo ateo, es decir, la formación del mundo por fortuita colisión de los átomos. Qui existimat fieri potuisse non intelligo ker non idem putet, si innumerabiles unius et viginti formae litterarum vel auree vel quales ilibet aliquo coisiantur, posse ex iis interram excusis annals enni, ut de inceps legi posint, Éfisi. 983. Pensaba Cicerón que la religión popular debería conservarse por interés de la comunidad en sentido amplio, pero purificándola de burdas supersticiones y de la costumbre de atribuir inmoralidades a los dioses. Por ejemplo, la historia del rapto de Ganimedes. 984. Sobre todo debe conservarse la fe en la providencia y en la inmortalidad del alma. 985. Hizo hincapié Cicerón en el ideal de la confraternidad humana, cfr la Estoa, y apeló para ello a la carta novena de Platón, ut profectus a caritate domesticorum assessorum serpat longius et se implicet primem civium, deinde omnium mortalium societate atque, ut ad architam scripsit Plato, non civis solum natum meminerit sed patrii, sed sui, ut per exigua parcipsi relinquatur. 986. Capítulo 39. La Estoa Media. Durante los siglos 3 y 2 antes de Jesucristo los filósofos estoicos tendieron marcadamente al eclecticismo, adoptando, entre otros, algunos elementos platónicos y aristotélicos y apartándose del estoicismo ortodoxo. Impulsáronles a esto no solo los ataques de los académicos